Era un día común en las calles estrechas del barrio de San Miguel, donde la vida transcurría entre el bullicio de los vendedores ambulantes, el sonido de los camiones viejos y el aroma constante de comida preparada en las esquinas. Las casas de concreto sin terminar se apilaban una sobre otra en las colinas empinadas, y las calles de tierra se convertían en ríos de lodo cada vez que llovía. En este rincón olvidado de la gran ciudad, donde las autoridades rara vez aparecían y las oportunidades eran escasas, vivía una joven mujer llamada Rosa, quien cada mañana antes del amanecer preparaba su carrito de comida para salir a vender. Rosa tenía 28 años, pero aparentaba más por el cansancio que cargaba en sus ojos oscuros. Su cabello negro siempre estaba recogido en una trenza simple y su ropa, aunque limpia y remendada con cuidado, mostraba los años de uso constante. Su carrito de metal oxidado estaba decorado con un letrero pintado a mano que decía «Antojitos de Rosa», y cada mañana lo empujaba por las mismas calles empinadas, vendiendo tamales, atole, pan dulce y café a los trabajadores que salían temprano hacia sus empleos en el centro de la ciudad. Era un trabajo duro que apenas le daba para sobrevivir, pero Rosa lo hacía con una sonrisa genuina que iluminaba incluso las mañanas más grises. Su ruta diaria la llevaba por 5 calles principales del barrio, comenzando en la parada de autobuses donde los trabajadores esperaban el transporte, luego por la pequeña plaza donde los albañiles se reunían esperando que alguien los contratara por el día, después frente a la tienda de Don Pancho donde las señoras compraban lo necesario para el día, y finalmente terminaba en la esquina de la calle Morelos donde varios talleres mecánicos abrían sus puertas al público. Pero había una parada especial que Rosa nunca omitía, incluso cuando el tiempo apremiaba o las ventas iban lentas. Cada mañana sin falta, Rosa tocaba la puerta de una casa pequeña y deteriorada al final de la calle Hidalgo. La casa estaba pintada de un azul descolorido que alguna vez debió haber sido brillante, pero ahora lucía opaco y descascarado por el sol y la lluvia de tantos años. Las ventanas tenían rejas oxidadas y el pequeño jardín frontal estaba invadido de maleza. Era la casa de don Esteban, un anciano de 84 años que vivía completamente solo desde que su esposa había fallecido hacía más de una década. Sus hijos se habían ido a trabajar al norte, cruzando la frontera hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, y aunque enviaban dinero regularmente, nunca regresaban a visitarlo. El dinero llegaba cada mes sin falta, pero las visitas nunca llegaron. Rosa había conocido a don Esteban por casualidad 2 años atrás. Una mañana, mientras empujaba su carrito por la calle Hidalgo, había visto al anciano sentado en el escalón de su entrada, inmóvil bajo el sol abrasador de julio. Algo en su postura, la manera en que su cabeza colgaba hacia adelante y sus manos temblaban ligeramente, le había llamado la atención. Rosa había dejado su carrito en la calle y se había acercado para preguntar si se encontraba bien. Don Esteban había levantado la mirada, sus ojos nublados por las cataratas y el tiempo, y había admitido con voz débil que se sentía mareado y no había podido preparar su desayuno esa mañana porque le dolían mucho las manos por la artritis. Sin pensarlo 2 veces, Rosa le había dado 2 tamales calientes y un vaso de atole de su carrito, negándose rotundamente a aceptar pago alguno cuando don Esteban había intentado buscar dinero en los bolsillos de su pantalón raído. Él había comido despacio. Cada bocado parecía requerirle un esfuerzo considerable, pero cuando terminó, había sonreído por primera vez y le había agradecido con lágrimas en los ojos. Nadie se había detenido a preguntarle cómo estaba en mucho tiempo. Esa simple interacción había tocado algo profundo en el corazón de Rosa.
recordándole a su propio abuelo, quien había muerto solo en un asilo porque la familia estaba demasiado ocupada con sus propias vidas para visitarlo. Desde ese día, Rosa había incorporado la visita a don Esteban como parte esencial de su rutina matutina. Cada mañana sin falta, incluso en los días en que ella misma apenas tenía que comer, Rosa llegaba a la casa azul descolorida y tocaba la puerta con su patrón característico de 3 golpes suaves. Don Esteban ya reconocía ese sonido y esperaba con anticipación la llegada de la única persona que parecía recordar que él seguía existiendo. Rosa siempre le llevaba algo caliente para desayunar, ya fuera un tamal de pollo con salsa verde, un plato de frijoles recién hechos con tortillas calientes, o simplemente café de olla endulzado con piloncillo acompañado de pan dulce. Pero lo que Rosa le daba a don Esteban iba mucho más allá de la comida. Ella se sentaba con él durante 15 o 20 minutos cada mañana, escuchando sus historias sobre los viejos tiempos, cuando el barrio apenas se estaba formando y las calles eran solo caminos de tierra donde los niños jugaban sin preocupaciones. Don Esteban le contaba sobre su juventud trabajando en una fábrica textil del centro, sobre cómo había conocido a su esposa Guadalupe en un baile del pueblo, sobre sus 3 hijos que ahora vivían en California y rara vez llamaban. Le mostraba fotografías antiguas amarillentas por el tiempo, señalando rostros de personas que ya no estaban y lugares que ya no existían de la misma manera. Rosa escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, riendo cuando don Esteban contaba alguna anécdota divertida de su juventud y ofreciendo palabras de consuelo cuando sus historias se tornaban melancólicas. Para don Esteban, esos 15 minutos cada mañana se habían convertido en el momento más importante de su día, el único momento en que no se sentía completamente invisible para el mundo. Le daba algo por qué levantarse cada mañana, una razón para asearse un poco, peinarse el cabello ralo que aún le quedaba y ponerse su camisa menos arrugada. Sabía que Rosa vendría y eso le daba esperanza. Los vecinos del barrio habían notado la rutina de Rosa y algunos comentaban entre ellos sobre su bondad. «Mira a la Rosa, siempre tan atenta con el viejito», decían las señoras en la tienda de don Pancho. «Esa muchacha tiene un corazón de oro, aunque ella misma anda batallando para sacar adelante a su familia». Porque la vida de Rosa tampoco era fácil. Vivía con su madre viuda, quien sufría de diabetes y necesitaba medicamentos costosos que consumían gran parte de los ingresos familiares. También cuidaba a su hermano menor de 12 años, asegurándose de que asistiera a la escuela, aunque los uniformes estaban gastados y los útiles escolares eran escasos. Rosa se levantaba cada día a las 4 de la mañana en su pequeña casa de 2 habitaciones, donde vivían los 3 apretadamente. Preparaba la masa para los tamales, en su cocina diminuta iluminada por un solo foco colgante, mezclando los ingredientes mientras su madre todavía dormía y su hermano roncaba suavemente en el colchón que compartían en la otra habitación. A las 5 de la mañana ya estaba hirviendo el agua para el atole y empacando todo en su carrito. A las 5:30 salía empujando el carrito pesado por las calles oscuras del barrio, siendo una de las primeras personas en aparecer en las calles silenciosas donde los perros callejeros aún dormían en las esquinas. Para las 6 de la mañana ya estaba en su primer punto de venta en la parada de autobuses, donde los trabajadores de la construcción y las empleadas domésticas hacían fila para comprarle un tamal y un café antes de abordar el camión que los llevaría al centro. Rosa conocía a muchos de sus clientes por nombre, sabía quiénes preferían los tamales de rajas con queso, quiénes pedían extra salsa, quienes tomaban su atole bien caliente incluso en los días de calor sofocante.
Intercambiaba saludos alegres, bromas ligeras y a veces palabras de aliento con aquellos que se veían particularmente cansados o preocupados. Su carrito era más que un negocio. Era un punto de conexión humana en un barrio donde la mayoría de la gente luchaba constantemente solo para sobrevivir un día más. Después de atender a los clientes de la parada de autobuses, Rosa empujaba su carrito calle arriba hasta la plaza donde los albañiles esperaban trabajo. Estos hombres, muchos de ellos migrantes de estados más pobres del sur, se paraban en la plaza desde las 6 de la mañana esperando que algún contratista llegara en su camioneta a recoger trabajadores para el día. Algunos días conseguían trabajo, otros días regresaban a sus cuartos rentados con las manos vacías y el estómago gruñendo. Rosa siempre les ofrecía precios justos. Y en los días especialmente lentos, cuando veía que alguien no tenía ni para un tamal, discretamente les daba uno, diciendo que le había sobrado de la mañana y que de todas formas se iba a echar a perder si no se lo comían. Era durante estos recorridos matutinos que Rosa veía la realidad cruda del barrio San Miguel. Veía a las madres jóvenes salir con sus niños pequeños hacia las guarderías improvisadas en casas particulares antes de irse a trabajar en las fábricas. Veía a los ancianos sentados en sus puertas, muchos de ellos tan solos como don Esteban, mirando pasar la vida sin participar realmente en ella. Veía a los jóvenes desempleados reunidos en las esquinas, algunos ya cayendo en las garras de las pandillas locales que ofrecían un sentido de pertenencia y dinero fácil a cambio de actividades peligrosas e ilegales. Veía la pobreza, la lucha, pero también veía la dignidad con la que la gente de su barrio enfrentaba cada día. Pero de todas las personas que Rosa encontraba en su rutina diaria, don Esteban ocupaba un lugar especial en su corazón. Tal vez porque le recordaba a su abuelo fallecido, o tal vez porque veía en él una humanidad básica que el mundo parecía haber olvidado. Pero Rosa sentía una responsabilidad personal de asegurarse de que él estuviera bien. Cuando don Esteban se enfermaba, Rosa le llevaba té de hierbas medicinales que su madre preparaba. Cuando hacía frío, se aseguraba de que tuviera suficientes cobijas. Cuando el anciano mencionaba que se le había terminado algún medicamento, Rosa usaba parte de su escaso dinero para comprárselo en la farmacia del barrio. Los hijos de don Esteban, que vivían en California, enviaban dinero religiosamente cada mes. Una transferencia llegaba sin falta el día 5 de cada mes, suficiente para que el anciano pagara sus gastos básicos de luz, agua, comida y medicinas. Pero el dinero no podía comprar lo que don Esteban realmente necesitaba: compañía humana, conversación, la sensación de que su vida aún tenía valor para alguien. Sus hijos llamaban ocasionalmente, tal vez una vez cada 2 o 3 meses, conversaciones breves e incómodas, donde preguntaban si el dinero había llegado y si don Esteban se estaba cuidando, pero nunca profundizaban más allá de los aspectos prácticos. Nunca preguntaban cómo se sentía realmente, qué hacía para llenar sus largos días solitarios, o si extrañaba la familia que alguna vez tuvieron. Rosa había escuchado fragmentos de la historia familiar durante sus conversaciones matutinas con don Esteban. El hijo mayor, Arturo, había cruzado la frontera primero hace 25 años buscando trabajo en la construcción. Había prometido que sería solo por un tiempo, que ahorraría dinero y regresaría. Pero el tiempo se convirtió en años y los años en décadas. Arturo ahora tenía su propia empresa de construcción en Los Ángeles. Estaba casado con una mujer estadounidense y tenía 2 hijos que apenas hablaban español. El hijo del medio, Fernando, había seguido a su hermano mayor 5 años después y ahora trabajaba como mecánico en San Diego, también casado,
también con hijos, que crecían completamente estadounidenses. La hija menor, Luz, había sido la última en irse hace 15 años y trabajaba limpiando casas en San Francisco, enviando dinero fielmente, pero visitando menos que sus hermanos. Los tres habían hecho promesas sinceras cuando se fueron. «Volveremos pronto, papá. Solo déjanos establecernos allá y juntaremos dinero para que tú y mamá puedan venir a visitarnos o incluso vivir con nosotros». Pero esas promesas se disolvieron en la realidad complicada de la vida de inmigrante. Siempre había una razón por la que no podían regresar. Los papeles de inmigración no estaban en orden y tenían miedo de no poder volver a entrar a Estados Unidos si salían. El trabajo estaba muy demandante y no podían darse el lujo de tomar vacaciones largas. Los boletos de avión eran muy caros, especialmente con toda la familia. Los niños tenían escuela y actividades que no podían perderse. Las excusas eran interminables, y aunque algunas eran válidas, el resultado era el mismo. Don Esteban envejecía solo mientras sus hijos construían vidas completas en otro país. Cuando la esposa de don Esteban, doña Guadalupe, había fallecido hacía 11 años de un paro cardíaco repentino, los tres hijos habían regresado para el funeral. Fue la primera vez que don Esteban los veía en años y sería también la última. Después del entierro, pasaron 3 días en la Casa Azul, limpiando, organizando las cosas de su madre y haciendo planes sobre qué hacer con su padre. Hablaron sobre llevárselo con ellos a Estados Unidos, pero cada uno tenía una razón por la cual no era el momento adecuado. Arturo tenía su casa llena con su familia y además su esposa no hablaba español y sería complicado. Fernando vivía en un apartamento pequeño sin espacio extra. Luz también tenía limitaciones de espacio y además trabajaba todo el día sin nadie para cuidar al anciano. Al final decidieron que don Esteban debería quedarse en su casa del barrio San Miguel, la casa que había comprado con tanto esfuerzo décadas atrás, la casa donde había criado a su familia. Acordaron entre los tres enviar dinero suficiente para que viviera cómodamente. Le dejaron el número de teléfono de cada uno, anotado en un papel que pegaron en la pared de la cocina. Le dijeron que los llamara si necesitaba cualquier cosa, y se fueron de regreso a sus vidas estadounidenses. Y allí se quedó don Esteban, en la casa llena de recuerdos y fotografías, esperando llamadas que rara vez llegaban y visitas que nunca se materializaron. Rosa conocía todo esto, porque don Esteban se lo había contado en pequeñas piezas durante sus conversaciones matutinas a lo largo de 2 años. Nunca lo decía con amargura o resentimiento, simplemente con una tristeza resignada, una aceptación dolorosa de que así era como había resultado su vida. «No los culpo», le decía a Rosa. «Ellos tienen sus propias vidas, sus propias familias. Es difícil allá para los mexicanos. Tienen que trabajar muy duro. Yo estoy bien aquí». Pero Rosa podía ver en sus ojos que no estaba bien, que la soledad lo estaba consumiendo lentamente, que algunos días el anciano apenas tenía motivación para levantarse de la cama. Hubo mañanas en que Rosa llegó y encontró que don Esteban no había comido nada desde el día anterior, porque simplemente no había tenido energía o voluntad para prepararse algo. Hubo días en que lo encontró sentado en la oscuridad de su sala sin haber encendido las luces, porque ¿para qué molestarse si no había nadie con quien compartir el día? Hubo momentos en que don Esteban mencionaba casualmente que a veces pasaban semanas enteras sin que hablara con nadie más que con Rosa durante esos 15 minutos matutinos, que su voz se estaba debilitando de tanto desuso, que a veces olvidaba cómo se sentía tener una conversación real con otro ser humano. Esos comentarios partían el corazón de Rosa y reafirmaban su compromiso de visitarlo fielmente cada mañana.
No importaba si estaba lloviendo tan fuerte que apenas podía empujar su carrito por las calles lodosas. No importaba si ella misma se sentía enferma o exhausta después de una noche de poco sueño. No importaba si las ventas habían sido tan malas que apenas había ganado para cubrir el costo de los ingredientes. Rosa siempre se detenía en la casa azul descolorida, tocaba 3 veces, esperaba a que don Esteban abriera la puerta con su caminar lento y dificultoso, y entraba con una sonrisa brillante, llevando algo caliente y nutritivo para que el anciano comenzara bien su día. Con el tiempo Rosa comenzó a hacer más que solo llevarle comida. Los viernes por la tarde, después de terminar sus ventas, regresaba a la casa de don Esteban con una escoba y un trapeador para ayudarle a limpiar. La casa era pequeña, pero para un hombre de 84 años, con artritis severa en las manos y rodillas débiles, mantenerla limpia era casi imposible. Rosa barrería y trapearía los pisos, sacudiría el polvo de los muebles viejos, lavaría los platos que se habían acumulado en el fregadero, cambiaría las sábanas de la cama y se aseguraría de que la ropa de don Esteban estuviera lavada. El anciano intentaba pagarle por este trabajo adicional, sacando billetes arrugados de una caja de metal donde guardaba el dinero que sus hijos le enviaban, pero Rosa siempre rechazaba el pago con firmeza, pero con cariño. «No, don Esteban, yo no hago esto por dinero», le decía. «Lo hago porque usted me recuerda a mi abuelito y porque todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Además, usted me hace compañía mientras limpio contándome sus historias. Eso vale más que cualquier pago». Y era verdad. Rosa disfrutaba genuinamente esas tardes de los viernes en la casa tranquila, escuchando las historias de don Esteban sobre cómo era la vida en México décadas atrás, sobre tradiciones que se estaban perdiendo, sobre valores que parecían ya no importar en el mundo moderno. Había una sabiduría simple en las palabras del anciano. Lecciones sobre dignidad, respeto, familia y comunidad que resonaban profundamente con Rosa. Además de limpiar, Rosa también se aseguraba de que don Esteban asistiera a sus citas médicas. El anciano tenía problemas de presión arterial alta, diabetes tipo 2 y el inicio de insuficiencia cardíaca congestiva. Necesitaba ver a diferentes doctores en la clínica del Seguro Social, ubicada en un edificio de gobierno a varios kilómetros de distancia del barrio. Para don Esteban, llegar allí requería tomar 2 autobuses diferentes, un viaje que podía tomar hasta 2 horas en cada dirección, considerando las esperas y el tráfico caótico de la ciudad. Era agotador y confuso, y don Esteban admitía que a menudo simplemente no iba a sus citas, porque el esfuerzo le parecía demasiado grande. Cuando Rosa se enteró de esto, comenzó a acompañarlo. En los días de citas médicas, Rosa despertaba incluso más temprano de lo normal. Terminaba su ruta de ventas lo más rápido posible, dejaba su carrito en su casa y regresaba para recoger a don Esteban. Juntos tomaban los autobuses, Rosa ayudando al anciano a subir los escalones altos, asegurándose de que tuviera un asiento, manteniéndolo entretenido con conversación durante el viaje largo y tedioso. En la clínica, se sentaba con él durante las esperas interminables en salas llenas de gente, lo ayudaba a llenar formularios cuando sus manos temblaban demasiado para escribir con claridad, y tomaba notas cuidadosas de las instrucciones de los doctores sobre medicamentos y cuidados. Los doctores y enfermeras de la clínica asumían naturalmente que Rosa era la hija o la nieta de don Esteban. Cuando el anciano les explicaba que no, que Rosa era simplemente una vendedora de tamales del barrio que lo ayudaba por bondad, las expresiones de sorpresa y admiración eran evidentes. Una enfermera le dijo una vez a Rosa que en sus 20 años trabajando en esa clínica
Rara vez había visto a alguien que no fuera familia cercana dedicar tanto tiempo y esfuerzo a cuidar de un anciano. La mayoría de las personas mayores que venían a la clínica llegaban solos, luchando con la burocracia y la confusión del sistema médico sin nadie que los ayudara a navegar el proceso complicado. La vida continuó así durante casi 2 años completos. Rosa vendía sus tamales cada mañana. Visitaba a don Esteban fielmente, cuidaba de su propia familia lo mejor que podía con sus recursos limitados, y de alguna manera encontraba la energía para hacer todo esto a pesar del agotamiento constante que sentía en sus huesos. Hubo momentos difíciles, cuando su madre tuvo una crisis de diabetes y requirió hospitalización, lo que consumió todos los ahorros escasos que Rosa había logrado juntar. Hubo momentos de desesperación cuando su hermano menor necesitaba libros nuevos para la escuela, y Rosa tuvo que decidir entre comprarlos o pagar la luz de la casa. Hubo noches en que Rosa lloraba silenciosamente en su pequeño cuarto, preguntándose si alguna vez su vida mejoraría, si siempre estaría atrapada en este ciclo interminable de trabajo duro y escasez económica. Pero cada mañana, sin importar cuán desesperada o cansada se sintiera, Rosa se levantaba de nuevo, preparaba su carrito y salía a enfrentar otro día. Y cada mañana, cuando tocaba la puerta de don Esteban y veía su rostro arrugado iluminarse con una sonrisa genuina al verla, sentía que su esfuerzo valía la pena. Porque en un mundo que a menudo parecía indiferente al sufrimiento humano, donde las personas pasaban una junto a otra sin realmente verse, donde los ancianos morían solos y olvidados incluso por sus propias familias, Rosa había elegido ser diferente. Había elegido ver, cuidar, amar, sin esperar nada a cambio. Y entonces llegó el día que cambiaría todo. Un martes ordinario de septiembre, cuando el cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza sobre las calles polvorientas del barrio San Miguel. Rosa había completado su ruta matutina como siempre, vendiendo sus últimos tamales en la esquina de los talleres mecánicos alrededor de las 10 de la mañana. Estaba empujando su carrito vacío de regreso a casa, cansada, pero satisfecha porque había sido una mañana de ventas decentes, cuando escuchó un sonido inusual que hacía eco entre los edificios del barrio. Era el sonido distintivo de helicópteros, no solo uno sino varios, acercándose rápidamente. Rosa miró hacia arriba, protegiéndose los ojos del sol brillante con la mano, y vio algo completamente extraordinario para el barrio San Miguel. 3 helicópteros grandes y lujosos volaban en formación sobre las casas de concreto, descendiendo lentamente y con precisión. No eran helicópteros de noticias ni de la policía, eran claramente privados, del tipo que solo las personas muy ricas pueden permitirse. Sus superficies brillantes reflejaban la luz del sol, mientras descendían hacia la pequeña cancha de fútbol abandonada que estaba a solo 2 cuadras de la casa de Rosa. El sonido ensordecedor de los rotores llenaba el aire y la gente del barrio comenzó a salir de sus casas y negocios, mirando hacia el cielo con asombro y confusión. Los niños corrían por las calles gritando con emoción. Los perros ladraban frenéticamente, y los adultos se reunían en grupos murmurando especulaciones sobre qué demonios estaba pasando. En los 20 años que Rosa había vivido en el barrio San Miguel, jamás había visto nada remotamente parecido a esto. Los helicópteros eran algo que veías en las películas o en las noticias cuando cubrían eventos de gente rica y famosa, no algo que aterrizaba en tu barrio pobre. Rosa dejó su carrito estacionado frente a la tienda de don Pancho y comenzó a caminar hacia la cancha de fútbol junto con docenas de otros vecinos curiosos.
Para cuando llegó, los 3 helicópteros ya habían aterrizado levantando nubes de polvo que aún flotaban en el aire. Las puertas de los helicópteros se abrieron y de ellos descendieron varias personas, vestidas con ropa elegante y cara que contrastaba dramáticamente con el entorno humilde del barrio. Del primer helicóptero bajó un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje oscuro impecable, seguido por una mujer de edad similar, con un vestido elegante y zapatos de tacón alto, completamente inadecuados para caminar por las calles de tierra del barrio. Del segundo helicóptero descendió otro hombre de mediana edad, también vestido formalmente, acompañado por una mujer joven y 2 niños bien vestidos. Del tercer helicóptero salieron varios abogados reconocibles por sus portafolios de cuero fino y su aire profesional, junto con lo que parecía ser un médico con su maletín negro tradicional. Detrás de todos ellos venía un camarógrafo profesional con equipo costoso grabando toda la escena. La multitud de vecinos que se había reunido observaba en silencio atónito, sin tener idea de qué estaba sucediendo, pero sintiendo instintivamente que algo muy importante estaba ocurriendo. Los visitantes elegantes miraban a su alrededor con expresiones que mezclaban incomodidad y tristeza, claramente fuera de su elemento en las calles polvorientas y las casas humildes del barrio. Uno de los abogados, un hombre mayor de cabello gris perfectamente peinado, comenzó a preguntar a la gente reunida si alguien conocía a una mujer llamada Rosa que vendía tamales en el barrio. Las personas señalaron inmediatamente hacia donde Rosa estaba parada en la parte trasera de la multitud, todavía sin entender qué tenía que ver ella con todo este espectáculo extraordinario. El abogado se abrió paso entre la gente hasta llegar frente a Rosa. «Disculpe, usted es Rosa quien vende tamales y visita a don Esteban Ramírez cada mañana», preguntó con voz formal pero no hostil. Rosa sintió que su corazón se detenía por un momento. Don Esteban. Algo malo había pasado. «Sí, soy yo», respondió con voz temblorosa. «¿Qué pasó con don Esteban? Está bien, está en el hospital». El abogado intercambió miradas con los otros visitantes elegantes antes de responder. «Lamentablemente, don Esteban falleció hace 5 días de un paro cardíaco. Sus hijos están aquí», señaló hacia el hombre y las mujeres que habían bajado de los helicópteros. «Vinieron desde Estados Unidos cuando recibieron la noticia. Y señorita Rosa, vinieron específicamente para encontrarla a usted». Rosa sintió que las piernas le temblaban y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Don Esteban había muerto. El anciano que había llegado a significar tanto para ella, cuya sonrisa matutina se había convertido en una parte fundamental de su día, cuyas historias había escuchado con tanto interés durante 2 años, se había ido. Y ella ni siquiera había sabido que estaba enfermo. «¿Por qué no me avisaron?», murmuró. «Yo hubiera ido a verlo. No debió morir solo». El hijo mayor, el hombre del primer helicóptero, se acercó con lágrimas en sus propios ojos. «Él no murió solo», dijo con voz quebrada. «Nosotros estábamos con él, pero hay algo que usted necesita saber, algo que papá quería que supiéramos todos antes de morir. Resulta que don Esteban había sufrido un infarto masivo 5 días atrás. Un vecino lo había encontrado inconsciente en el piso de su cocina y había llamado a la ambulancia. Lo llevaron de emergencia al hospital, donde los doctores lograron estabilizarlo, pero era claro que no le quedaba mucho tiempo. El hospital contactó a los números de emergencia que don Esteban tenía en su cartera, los números de sus 3 hijos en Estados Unidos. Por primera vez en años, Arturo, Fernando y Luz dejaron todo inmediatamente y volaron desde California a México.
Llegaron al hospital a tiempo para pasar los últimos 3 días con su padre antes de que falleciera. Durante esos 3 días finales, don Esteban había estado entrando y saliendo de la conciencia, pero en sus momentos lúcidos había insistido en contarles algo a sus hijos. Les habló sobre Rosa, la vendedora de tamales que lo visitaba fielmente cada mañana, que le llevaba comida caliente, que lo escuchaba contar sus historias, que limpiaba su casa, que lo acompañaba a sus citas médicas, que lo había hecho sentir humano y valorado durante los últimos 2 años de su vida. Les contó con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas que Rosa era más familia para él que su propia sangre, porque ella había estado presente cuando ellos no estuvieron, porque ella había dado su tiempo y su cariño sin esperar nada a cambio. Don Esteban les dijo a sus hijos que él los amaba y los perdonaba por haberlo dejado solo durante tantos años. Entendía que sus vidas en Estados Unidos eran complicadas y demandantes. Pero también les dijo con una honestidad dolorosa que habían fallado en su deber como hijos, que el dinero que enviaban nunca había sido suficiente porque lo que él realmente necesitaba era su presencia, su tiempo, su amor demostrado en acciones, no solo en transferencias bancarias. Les dijo que esperaba que aprendieran de su error y no cometieran el mismo con sus propios padres cuando llegaran a ser ancianos, que no dejaran que el éxito material los cegara a las necesidades emocionales de las personas que amaban. Luego, don Esteban les había dado instrucciones muy específicas. Tenía algo importante que dejar, pero no era para ellos. Arturo, Fernando y Luz se habían quedado confundidos hasta que su padre les explicó que quería que todo lo que tenía, su casa, sus ahorros que habían acumulado del dinero que ellos le enviaban y que él rara vez gastaba, y algo más que ellos desconocían, fuera entregado a Rosa. Los 3 hijos inicialmente protestaron. Intentaron convencer a su padre de que ellos cuidarían de distribuir su herencia apropiadamente, pero don Esteban había sido firme a pesar de su debilidad física. «No», insistió con voz débil pero determinada. «Ustedes ya tienen suficiente. Tienen carreras exitosas, casas bonitas, autos lujosos. Rosa tiene casi nada, pero me dio todo lo que importaba». Entonces don Esteban reveló algo que dejó a sus hijos completamente atónitos. Resulta que décadas atrás, cuando trabajaba en la fábrica textil, don Esteban había invertido una pequeña cantidad de dinero en acciones de una empresa emergente de tecnología por consejo de un compañero de trabajo. Era tan poco dinero que ni siquiera se lo había mencionado a su esposa, lo había olvidado completamente a lo largo de los años. Pero esa pequeña empresa había crecido enormemente y se había convertido en una de las compañías tecnológicas más grandes de México. Las acciones que don Esteban había comprado por unos pocos miles de pesos décadas atrás, ahora valían millones. Don Esteban nunca había verificado el valor de esas acciones, nunca había pensado en venderlas. De hecho, se había olvidado por completo de su existencia hasta que 1 año atrás había recibido una carta de un banco notificándole sobre dividendos acumulados. Cuando finalmente investigó y descubrió el valor actual de sus acciones, don Esteban había quedado en shock. Era más dinero del que jamás había imaginado poseer, suficiente para cambiar completamente la vida de cualquier persona. Podría haberse mudado a una casa lujosa, podría haber viajado por el mundo, podría haber vivido sus últimos años en un lujo absoluto. Pero don Esteban ya estaba viejo y cansado, y el dinero no significaba nada para él si no tenía con quién compartir su vida. Así que había tomado una decisión.
Don Esteban había dejado instrucciones con un abogado especializando en planificación patrimonial que todo, absolutamente todo lo que poseía, incluyendo las acciones multimillonarias, fuera transferido a Rosa. No una parte, no un porcentaje, todo. La casa donde había vivido durante más de 40 años sería de Rosa. Los ahorros que había acumulado serían de Rosa. Y las acciones que ahora valían más de 30 millones de pesos serían de Rosa. Don Esteban había sido absolutamente claro en su testamento de que sus hijos, aunque los amaba, no recibirían nada de su patrimonio porque ya estaban bien establecidos y porque necesitaban aprender que la familia se demuestra con presencia, no con dinero. Ahora, parados en la cancha de fútbol polvorienta del barrio San Miguel, rodeados de vecinos curiosos, los tres hijos de don Esteban miraban a Rosa con una mezcla de vergüenza, gratitud y dolor. Arturo fue el primero en hablar, su voz rompiéndose con emoción, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Rosa, nosotros no la conocíamos antes de la semana pasada. Papá nos habló de usted en el hospital. Nos contó todo lo que hizo por él durante 2 años. Nos mostró un diario donde escribía sobre sus visitas cada mañana, sobre cómo usted lo hacía sentir valorado, sobre cómo sus conversaciones eran lo único que esperaba cada día. Leyendo ese diario, nos dimos cuenta de cuánto fallamos como hijos, de cómo una desconocida fue mejor familia para nuestro padre que nosotros, su propia sangre. Fernando agregó con su propia voz quebrada. Enviábamos dinero pensando que eso era suficiente, que cumplíamos con nuestra obligación. Pero papá no necesitaba nuestro dinero, necesitaba nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestro amor. Y usted le dio eso cuando nosotros no lo hicimos. Por eso papá dejó todo para usted en su testamento. Porque usted merece ser recompensada por su bondad, porque usted demostró el verdadero significado de la compasión humana. Luz, la hija, apenas podía hablar a través de sus sollozos. Papá nos dejó una lección final, una que llegó demasiado tarde para que pudiéramos arreglar nuestro error con él, pero que esperamos cambiar cómo vivimos el resto de nuestras vidas. Nos mostró que lo más valioso que podemos dar a las personas que amamos no es dinero, sino nuestra presencia. El abogado principal sacó una carpeta de cuero de su portafolio y comenzó a explicar los detalles del testamento de don Esteban. Rosa escuchaba en un estado de shock, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Le explicaron sobre la casa que ahora legalmente era suya, sobre las cuentas bancarias con ahorros sustanciales y finalmente sobre las acciones cuyo valor actual superaba los 30 millones de pesos. Rosa sintió que sus rodillas cedían y tuvo que ser sostenida por los vecinos que estaban junto a ella. Era imposible, tenía que ser un error. Ella era solo una vendedora de tamales que había sido amable con un anciano solitario. ¿Cómo podía ser que ahora fuera multimillonaria? Pero no era un error. Los documentos legales estaban todos en orden, firmados y certificados. Los abogados habían verificado todo meticulosamente. La identidad de Rosa había sido confirmada. Don Esteban había sido completamente claro en su testamento sobre sus deseos, y ningún tribunal los cuestionaría, dado que había estado en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactó. Todo era real, completamente, imposiblemente real. Rosa, quien esa mañana se había despertado a las 4 de la madrugada para preparar tamales que vendería por 20 pesos cada uno, quien luchaba cada mes para pagar las medicinas de su madre y mantener a su hermano en la escuela, quien a veces no tenía suficiente para comer ella misma, ahora era dueña de una fortuna que cambiaría no solo su vida, sino la vida de generaciones futuras de su familia.
Los vecinos del barrio que habían escuchado toda la explicación estallaron en celebración, gritando, llorando de alegría, abrazando a Rosa, quien todavía estaba en estado de shock. Las mujeres de la tienda de don Pancho lloraban de felicidad. Los hombres de la plaza aplaudían y silbaban. Los niños corrían en círculos gritando que Rosa era rica. Era un momento de pura alegría colectiva porque todos en el barrio conocían a Rosa. Todos sabían de su bondad, de su lucha constante, de cómo ayudaba a otros, incluso cuando ella misma no tenía casi nada. Si alguien merecía esta bendición extraordinaria, todos concordaban que era Rosa. Arturo se acercó y tomó las manos de Rosa entre las suyas. Mi padre pasó sus últimos días en paz, porque sabía que su vida había tocado a alguien significativamente y que esa persona sería recompensada por su bondad. Nos hizo prometer que vendríamos personalmente a entregarle esto, que no lo haríamos solo a través de abogados. Quería que viéramos con nuestros propios ojos a la mujer que fue mejor hija para él que nosotros. Y tenía razón en pedirnos eso. Conocerla nos ayuda a entender lo que perdimos, lo que nunca podremos recuperar. Nuestro padre murió rodeado de sus hijos biológicos, pero durante años vivió acompañado solo por usted. Fernando añadió. Papá también nos dejó cartas individuales a cada uno de nosotros. En la mía escribió que esperaba que su muerte nos enseñara a valorar a nuestras propias familias antes de que sea demasiado tarde, a no cometer con nuestros padres el error que cometimos con él. Escribió que el éxito profesional no significa nada si viene a costa de las relaciones humanas que realmente importan. Esa es su herencia real para nosotros, no dinero, sino sabiduría dolorosa aprendida demasiado tarde. Luz agregó entre sollozos. Y su herencia para usted, Rosa, es esta fortuna, pero también el conocimiento de que su bondad importó profundamente, que cambió los últimos años de vida de un hombre solitario, que le dio dignidad y alegría cuando el resto del mundo lo había olvidado. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios para Rosa. Los abogados se encargaron de todos los trámites legales para transferir la propiedad de la casa y las cuentas bancarias a su nombre. Las acciones fueron transferidas y Rosa recibió asesoramiento financiero profesional sobre cómo manejar su nueva riqueza de manera responsable. Los hijos de don Esteban se quedaron en México durante 2 semanas, ayudando con el funeral de su padre y asegurándose de que Rosa estuviera bien atendida durante este período de transición abrumador. Organizaron un funeral hermoso para don Esteban, donde asistieron cientos de personas del barrio, muchas de las cuales Rosa no sabía que el anciano había conocido o impactado durante su larga vida. Durante el funeral, Rosa habló sobre don Esteban con un amor genuino que hizo llorar a todos los presentes. Contó historias sobre sus conversaciones matutinas, sobre la sabiduría simple que el anciano compartía, sobre cómo la había ayudado a ver el valor de la bondad incluso cuando la vida era difícil. Don Esteban me enseñó que las acciones pequeñas de cuidado y atención pueden cambiar vidas, dijo Rosa desde el púlpito improvisado. Él me enseñó que cada persona, sin importar su edad o su situación, merece ser tratada con dignidad y respeto. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las conexiones humanas que creamos. Irónicamente, él me dejó dinero, mucho dinero, pero su regalo real fue recordarme lo que realmente importa en la vida. Con su nueva fortuna, Rosa inmediatamente se aseguró de que su madre recibiera el mejor tratamiento médico disponible para su diabetes. Compró una casa pequeña pero cómoda y segura en un barrio mejor para su familia.
sacó a su hermano de la escuela pública sobrepoblada e inscribió en una escuela privada de calidad donde tendría mejores oportunidades. Pero Rosa no se olvidó de sus raíces ni de la comunidad que la había formado. Estableció una fundación en nombre de don Esteban, dedicada a apoyar a los ancianos solos del barrio San Miguel y de otros barrios pobres de la ciudad. La fundación proporcionaba visitas regulares, comidas calientes, asistencia médica y compañía para ancianos que vivían en soledad. Rosa también usó parte de su fortuna para crear un programa de microcréditos para pequeños emprendedores del barrio, ayudando a otras personas como ella que luchaban vendiendo comida en las calles o servicios básicos, dándoles la oportunidad de crecer sus negocios. Estableció becas escolares para los niños del barrio San Miguel, asegurando que la pobreza no limitara sus oportunidades educativas. Renovó la cancha de fútbol donde los helicópteros habían aterrizado aquel día extraordinario, convirtiéndola en un centro comunitario con biblioteca, computadoras y programas después de la escuela para mantener a los jóvenes alejados de las pandillas. Pero tal vez lo más importante, Rosa continuó vendiendo sus tamales cada mañana. Ya no porque necesitara el dinero, sino porque era su forma de mantenerse conectada con la gente de su barrio, de recordar de dónde venía y los valores que habían formado su carácter. Su carrito ahora era nuevo y brillante, pero sus precios seguían siendo los mismos y su sonrisa seguía siendo igual de genuina. La única diferencia era que ahora, cuando veía a alguien que no podía pagar, les regalaba la comida abiertamente, diciendo que don Esteban estaría feliz de saber que su legado alimentaba a los hambrientos. Los hijos de don Esteban se convirtieron en parte de la vida de Rosa. Ya no eran extraños conectados solo por un testamento, sino amigos genuinos, unidos por el amor compartido hacia un hombre que les había enseñado lecciones importantes aunque dolorosas. Arturo, Fernando y Luz visitaban regularmente desde Estados Unidos, ya no solo para cumplir una obligación, sino porque genuinamente querían estar presentes, querían ser parte de honrar la memoria de su padre de manera activa. Trajeron a sus propias familias, sus cónyuges e hijos, introduciéndolos al barrio San Miguel y enseñándoles sobre humildad, gratitud y compasión. En el primer aniversario de la muerte de don Esteban, Rosa organizó una ceremonia en la Casa Azul que había sido del anciano y que ahora era un pequeño museo comunitario dedicado a su memoria. Las paredes estaban decoradas con fotografías de don Esteban en diferentes etapas de su vida, sus diplomas de maestro, cartas que había escrito y el diario donde había documentado las visitas matutinas de Rosa. Cientos de personas asistieron a la ceremonia, no solo del barrio, sino de toda la ciudad, porque la historia de Rosa y don Esteban se había difundido ampliamente, inspirando a personas en todas partes a ser más compasivas, a valorar a sus ancianos, a entender que la verdadera riqueza se encuentra en cómo tratamos a los demás. Durante la ceremonia, Rosa habló sobre lo que había aprendido del último año. Don Esteban me cambió la vida de maneras que van mucho más allá del dinero que me dejó, dijo. Me enseñó que nuestras acciones diarias, las pequeñas bondades que mostramos a otros, pueden tener impactos que nunca imaginamos. Él me vio cuando era invisible para la mayoría. Me valoró cuando me sentía sin valor. Me enseñó que importo, que todos importamos, que cada vida tiene dignidad inherente sin importar cuánto dinero tengamos o qué posición social ocupemos. Ese es su verdadero legado, no los millones que me dejó, sino la lección de que la compasión genuina puede cambiar el mundo una persona a la vez. La historia de Rosa se convirtió en leyenda en el barrio San Miguel y más allá. Periodistas de todo México vinieron a entrevistarla. Programas de televisión quisieron contar su historia.
Universidades la invitaron a hablar con estudiantes sobre valores, compasión y responsabilidad social. Pero Rosa se mantuvo humilde y centrada, siempre redirigiendo la atención de ella misma hacia el mensaje más amplio sobre cómo debemos tratar a nuestros ancianos, a nuestros vecinos, a todas las personas que encontramos en nuestro camino diario. Esta historia no es sobre mí siendo especial, insistía Rosa en cada entrevista. Es sobre lo que todos deberíamos estar haciendo, viendo a las personas que nos rodean, ofreciendo bondad sin esperar recompensa, construyendo comunidad basada en cuidado mutuo. Los 3 hijos de don Esteban también fueron transformados permanentemente por la experiencia. Arturo redujo sus horas de trabajo dramáticamente para pasar más tiempo con su propia familia. Fernando comenzó un programa en San Diego para conectar voluntarios con ancianos inmigrantes solitarios de la comunidad mexicana. Luz dejó su trabajo limpiando casas y usando parte del dinero que había ahorrado durante años, abrió un pequeño restaurante donde empleaba a otras mujeres inmigrantes, dándoles oportunidades que ella había luchado por encontrar. Los 3 visitaban México regularmente, no solo para ver a Rosa, sino para mantenerse conectados con sus raíces y para asegurarse de que sus propios hijos crecieran entendiendo sus valores culturales y la importancia de la familia. Papá nos dio una última oportunidad de aprender, de crecer, de ser mejores, reflexionó Arturo en el aniversario. No pudimos arreglar nuestra relación con él. Ese tiempo se perdió para siempre y viviremos con ese dolor el resto de nuestras vidas. Pero podemos honrar su memoria siendo mejores padres, mejores hijos para nuestras propias madres que todavía viven, mejores hermanos entre nosotros, mejores miembros de nuestras comunidades. Ese es el único camino hacia la redención para nosotros. La madre de Rosa, doña Elena, cuya salud había mejorado dramáticamente con el acceso a mejor atención médica, a menudo reflexionaba sobre cómo la bondad de su hija había sido recompensada de manera tan extraordinaria. Siempre te enseñé a ser buena con todos, le decía a Rosa, pero nunca imaginé que tu bondad nos cambiaría la vida así. Don Esteban vio en ti lo que yo siempre he visto, un corazón puro que da sin esperar recibir. El mundo necesita más personas como tú, mija. Años después, el barrio San Miguel había sido transformado significativamente gracias a las inversiones y programas que Rosa había establecido. Las calles fueron pavimentadas. Se construyó un nuevo centro de salud con atención geriátrica especializada. Se renovaron las escuelas. Se crearon espacios comunitarios seguros para los jóvenes. Pero más importante que los cambios físicos, fue el cambio en la cultura del barrio. La historia de Rosa y don Esteban había inspirado a otros residentes a cuidarse mutuamente, a verificar cómo estaban sus vecinos ancianos, a ofrecer ayuda sin esperar pago, a construir una comunidad más fuerte basada en valores de solidaridad y compasión. El legado de don Esteban vivía en cada tamale que Rosa vendía con una sonrisa, en cada anciano que recibía una visita de la fundación, en cada niño que asistía a la escuela con una beca, en cada emprendedor que recibía un microcrédito para mejorar su negocio. Vivía en las lecciones que sus propios hijos finalmente habían aprendido y estaban transmitiendo a sus propias familias. Vivía en las miles de personas que habían escuchado la historia y habían sido inspiradas a ser más bondadosas, más atentas, más humanas en sus propias vidas. Y cada mañana, cuando Rosa empujaba su carrito brillante por las calles, ahora pavimentadas del barrio, ella pensaba en don Esteban con amor y gratitud. «Gracias por verme cuando era invisible», susurraba mentalmente. Gracias por enseñarme que la bondad importa, que cada vida tiene valor, que el amor y la atención son los regalos más preciosos que podemos dar.
Descansa en paz, don Esteban, sabiendo que tu vida tocó a muchos, que tu muerte no fue en vano, que tu legado continuará inspirando bondad en el mundo, mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Así, en un barrio pobre, donde la gente luchaba diariamente solo para sobrevivir, donde los ancianos a menudo eran olvidados incluso por sus propias familias, la historia de una vendedora ambulante y un maestro jubilado se convirtió en un testimonio poderoso del impacto que las acciones simples de bondad pueden tener. No fue la llegada dramática de los helicópteros lo que cambió vidas. Fue los 2 años de visitas matutinas tranquilas, de tamales compartidos, de conversaciones que hacían sentir a un hombre solitario que todavía importaba. Ese fue el verdadero milagro. El verdadero legado, la verdadera riqueza que ninguna cantidad de dinero podría comprar, pero que el amor genuino había creado libremente.